Un saludo para ustedes, gracias por estar en sintonía de Eclesionectados y hoy queremos compartir con todos ustedes el tema de San Jerónimo y la Biblia como centro de su vida, ya que estamos culminando este mes de septiembre, mes dedicado a la Sagrada Biblia, a la Biblia. Entonces queremos finalizar este mes compartiendo un poco sobre esta reflexión de este gran santo, San Jerónimo, y su relación con la Biblia como centro de su vida, y que también nos puede ayudar a nuestra vida este ejemplo y este testimonio de San Jerónimo con su relación a las Sagradas Escrituras. Quédate con nosotros, somos Eclesionectados. Eclesionectados. Estamos conectados con la Iglesia, porque la Iglesia está conectada con la Trinidad. Eclesionectados. Eclesionectados. Estamos conectados con la Iglesia, porque la Iglesia está conectada con la Trinidad. Eclesionectados. San Jerónimo es un padre de la Iglesia que puso en el centro de su vida la Biblia. La tradujo al latín, la comentó en sus obras y sobre todo se comprometió a vivirla concretamente en su larga existencia terrena, a pesar de su conocido carácter difícil y fogoso que le dio la naturaleza. Podemos ver que en San Jerónimo esta relación de la palabra, de las Sagradas Escrituras, pues hizo también penetrar en su corazón y también hacer de ese carácter difícil y fogoso un poco más tranquilo, podemos decir. Comprometió a vivirla concretamente en su larga existencia terrena, dice. Qué interesante, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios también puede ir transformando nuestra vida, nuestro carácter, aunque sea un carácter enojado, fuerte, lo puede matizar un poco y nos puede ayudar esto, lo que es la palabra de Dios. San Jerónimo nació en torno al año 347 de una familia cristiana. Siendo joven, sintió el atractivo de la vida mundana, pero prevaleció en él el deseo y el interés por la religión cristiana. Tras recibir el bautismo hacia el año 366, se orientó hacia la vida ascética. Se dedicó seriamente al estudio. La meditación, la soledad, el contacto con la palabra de Dios maduraron su sensibilidad cristiana. Estos elementos son muy importantes en San Jerónimo, miren. La meditación, la soledad y el contacto con la palabra de Dios maduraron su sensibilidad cristiana. Estos elementos también nosotros los podemos tener en nuestra vida, esta meditación, esta soledad y este contacto con la palabra de Dios. También nos pueden ayudar a nosotros a ir madurando nuestra sensibilidad cristiana. Porque muchas veces nuestra sensibilidad cristiana está un poco apagada en el corazón. Vale la pena entonces reflexionar sobre estos elementos. Meditación, soledad y contacto con la palabra de Dios. En el año 386, San Jerónimo vivió en Belén hasta su muerte, continuando una intensa actividad. Comentó la palabra de Dios, defendió la fe, oponiéndose con vigor a las herejías, exhortó a los monjes a la perfección, enseñó cultura clásica y cristiana a jóvenes, acogió con espíritu pastoral a los peregrinos que visitaban Tierra Santa. Falleció en su celda junto a la gruta de la Natividad el 30 de septiembre entre año 419 o 420, por ahí aproximadamente.
Por eso el 30 de septiembre celebramos a San Jerónimo, que es el día de su nacimiento en el cielo. ¿Qué podemos aprender entonces de San Jerónimo? Sobre todo, me parece lo siguiente: amar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Este es un elemento muy importante. Amar la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Y yo amo la palabra de Dios. Me acerco a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas veces en el día o a la semana tengo contacto con la palabra de Dios en la Escritura? San Jerónimo pues tenía esta frase que muchos la conocemos: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Por ello es importante que todo cristiano viva en contacto y en diálogo personal con la palabra de Dios, que se nos entrega en la Sagrada Escritura. Este diálogo con ella debe tener siempre dos dimensiones. ¿Cuál es la primera? Por una parte, tiene que darse un diálogo realmente personal, pues Dios habla a cada uno de nosotros a través de la Sagrada Escritura y tiene un mensaje para cada uno de nosotros. No tenemos que leer la Sagrada Escritura como una palabra del pasado, sino con la palabra de Dios que se nos dirige también a nosotros y tratar de entender lo que nos quiere decir el Señor. ¿Qué me dice la palabra a mí? ¿Qué me habla el corazón? ¿Me ilumina la vida? Pero para no caer en el individualismo, tenemos que tener presente que la palabra de Dios se nos da precisamente para edificar comunión, para unirnos en la verdad de nuestro camino hacia Dios. Por tanto, a pesar de que siempre es una palabra personal, es también una palabra que edifica la comunidad, que edifica la iglesia. Por ello tenemos que leerla en comunión con la iglesia viva. El lugar privilegiado de la lectura y de la escucha de la palabra de Dios es la liturgia, en la que al celebrar la palabra y al hacer presente en el sacramento el cuerpo de Cristo, actualizamos la palabra en nuestra vida y la hacemos presente entre nosotros. La palabra de Dios, si es ciertamente una palabra que se dirige personalmente a nuestra vida, que la podemos leer también en una forma individual, en una forma personal, también no debemos de olvidar que esta palabra debemos de leerla en comunión con la iglesia viva. Es una palabra que nos alienta a edificar y a crecer en comunión, a hacer comunión, a estar con la comunidad también. Estos dos elementos siempre van relacionados. La palabra en un diálogo realmente personal, pero también un diálogo también con la comunidad. No tenemos que olvidar nunca que la palabra de Dios trasciende los tiempos. Las opiniones humanas vienen y se van. Lo que hoy es modernismo, mañana será viejísimo. La palabra de Dios, por el contrario, es palabra de vida eterna. Lleva en sí la eternidad, lo que vale para siempre. No pasa, siempre es actual. Al llevar en nosotros la palabra de Dios, llevamos por tanto en nosotros la vida eterna. Y San Jerónimo dice: tratemos de aprender en la tierra esas verdades cuya consistencia permanecerá también en el tiempo. El Papa Benedicto XV lo reconoció como eminente doctor en la interpretación de las Sagradas Escrituras. San Jerónimo subraya la alegría y la importancia de familiarizarse con los textos bíblicos. ¿No te parece que estás ya aquí en la tierra, en el reino de los cielos, cuando se vive entre estos textos, cuando se medita en ellos, cuando no se busca otra cosa? En realidad, dialogar con Dios, con su palabra, es en un cierto sentido presencia del cielo, es decir, presencia de Dios. Cuando uno dialoga con Dios, con su palabra, es como si tocáramos un pedacito de cielo. Es como si sintiéramos esa presencia del cielo ya aquí en la tierra, esa presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Nuestro corazón se alegra cuando dialogamos con Dios a través de la palabra. ¿Ha hecho usted esa experiencia? Enamorado verdaderamente de la palabra de Dios, San Jerónimo se preguntaba:
¿Cómo es posible vivir sin la ciencia de las Escrituras, a través de las cuales se aprende a conocer al mismo Cristo, que es la vida de los creyentes? La Biblia, instrumento con el que cada día Dios habla a los fieles, se convierte de este modo en estímulo y en manantial de la vida cristiana para todas las situaciones y para toda persona. Leer la Escritura es conversar con Dios. Leer las Escrituras, hermanos y hermanas, es conversar con Dios. Pero traigamos a memoria esta frase de San Jerónimo. Dice: si rezas, le escribía a una joven noble de Roma, si rezas, hablas con el esposo. Si lees, es Él quien te habla. ¡Qué hermoso! Si rezas, hablas con el esposo. Si lees, es Él quien te habla. Hablando de la Escritura. El estudio y la meditación de las Escrituras hacen sabio y sereno al hombre. Ciertamente, para penetrar de una manera cada vez más profunda en la palabra de Dios, se necesita una aplicación constante y progresiva. Por este motivo, Jerónimo recomendaba al sacerdote nepociano: lee con mucha frecuencia las diversas frecuencias las divinas Escrituras. Es más, que el libro no se caiga nunca de tus manos. Aprende en él lo que tienes que enseñar. A la matrona romana Leta le daba estos consejos para la educación cristiana de su hija. Asegúrate de que estudie todos los días algún pasaje de la Escritura, que acompañe la oración con la lectura y la lectura con la oración, que ame los libros divinos en vez de las joyas y los vestidos de seda. Con la meditación y la ciencia de las Escrituras se mantiene el equilibrio del alma. Solo un profundo espíritu de oración y la ayuda del Espíritu Santo puede introducirnos en la comprensión de la Biblia. Al interpretar la Sagrada Escritura, siempre tenemos necesidad de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, debemos de pedirle siempre al Espíritu Santo que nos ilumine para ir comprendiendo lo que leeremos en la Sagrada Escritura. Nunca lo olvide. Antes de acercarnos a la palabra de Dios, orar al Espíritu Santo. Un amor apasionado por las Escrituras caracterizó por tanto toda la vida de San Jerónimo. Un amor que siempre trató de suscitar en los fieles. Recomendaba a una de sus hijas espirituales: ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará. Ámala tiernamente y te custodiará. Hónrala y recibirás sus caricias. Que sea para ti como tus collares y tus pendientes. Y añadía: ama la ciencia de las Escrituras y no amarás los vicios de la carne. Pero si San Jerónimo estuviera en este tiempo y se dirigiera a una de sus hijas espirituales, le dijera lo siguiente: ama la Sagrada Escritura y la sabiduría te amará. Ámala tiernamente y te custodiará. Hónrala y recibirás sus caricias. Que sea para ti como tu celular y tu tablet, como tu WhatsApp o tu Facebook. Ama la ciencia de la Escritura y no amarás los vicios de la carne. Qué hermosa esta frase de San Jerónimo, que nos ayuda también a nuestra vida. Jerónimo alentaba: permanece firmemente unido a la doctrina de la tradición que te ha sido enseñada para que puedas exhortar según la sana doctrina y refutar a quienes la contradicen. En particular, dado que Jesucristo fundó su iglesia sobre Pedro, todo cristiano, concluía, debe estar en comunión con la cátedra de San Pedro. Yo sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia. Por tanto, con claridad declaraba: estoy con quien esté unido a la cátedra de San Pedro. Hablando de la coherencia, observa: el Evangelio debe traducirse en actitudes de auténtica caridad, pues en todo ser humano está presente la persona misma de Cristo. Dirigiéndose, por ejemplo, al presbítero Paulino, que después llegó a ser obispo de Nola y santo, Jerónimo le da este consejo: el verdadero templo de Cristo es el alma del fiel. Adorna este santuario, embellécelo, deposita en él tus ofrendas y recibe a Cristo.
¿Qué sentido tiene decorar las paredes con piedras preciosas si Cristo muere de hambre en la persona de un pobre? Jerónimo concretiza: es necesario vestir a Cristo en los pobres, visitarle en los que sufren, darle de comer en los hambrientos, cobijarle en los que no tienen un techo. El amor por Cristo, alimentado con el estudio y la meditación, nos permite superar toda dificultad. Si nosotros amamos a Jesucristo, buscamos siempre la unión con Él. Nos parecerá fácil lo que es difícil. Si nosotros amamos a Jesucristo y buscamos siempre la unión con Él, nos parecerá fácil lo que es difícil. Tantas enseñanzas que nos da San Jerónimo para nuestra vida, hermanos y hermanas. Acercarse a la palabra de Dios y familiarizarse con ella nos ayuda también a ir conociendo más al Señor y a unirnos más a Él y a caminar por este caminito que Él siempre quiere. Y que esa palabra de Dios sea como lo ha dicho, como el Facebook, como el WhatsApp, como el celular, estar ahí siempre, que no se aparte de nuestras manos. Y que vivamos en esta acción de meditación, de leer la palabra y de meditarla. Porque si nosotros amamos a Jesucristo y buscamos siempre la unión con Él, nos parecerá fácil lo que es difícil. Gracias por estar compartiendo con nosotros, y si todavía tú no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y puedas compartir también nuestros videos, nuestros podcasts con tus amigos y con tus amigas. Dios les cuide. Eclesionectados. Estamos conectados con la Iglesia, porque la Iglesia está conectada con la Trinidad. Eclesionectados.